buenos días. Nos encontramos en un espacio de Museo Dialoga Internacional. Hoy muy honrados con la participación del doctor Ricard Huerta, con quien conversaremos en torno al amplio y maravilloso mundo de la educación artística y los museos virtuales. El Museo Dialoga es una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Le saluda a su servidor Luis Pablo Orozco. Quisiera, antes de darle la palabra al doctor Huerta, hacer una breve reseña de toda su trayectoria, todo su bagaje académico. Vale destacar que el doctor Ricard Huerta es catedrático de Educación Artística en la Universidad de Valencia, artista y docente, es investigador del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, director de EARI, Educación Artística, revista de investigación, director del Diploma de Especialización en Educación Artística y Gestión de Museos, director de Museari, fundador de Avalem, Asociación Valenciana de Educadores de Museos y Patrimonio, doctor en Bellas Artes y licenciado en Música, Bellas Artes y Comunicación Visual, coordinador del grupo CREARI de investigación en pedagogías culturales, profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Magisterio. Dirige el proyecto Innovación Educativa Second Round Art y Luita en secundaria, miembro del Seminario de Género y Diversidad Sexual de los Museos de Cataluña, investigador invitado en universidades del Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Cuba, Uruguay, entre otros. Así como ha participado y ha tenido actividades en universidades de Barcelona, Girona, Lleida, la Complutense, Zaragoza y Santiago. Ha publicado, entre otros, los libros Arte y Educación, Apágala, Museo Tipográfico Urbano, Maestros y Museos, Educar desde la Invisibilidad, Ciudadana Letra, Mujeres Maestras, Identidades Docentes en Iberoamérica, La Ciudad y sus Docentes, Miradas desde el Arte y la Educación, Transeducar, Arte, Docencia y Derechos LGTB, Arte para Primaria, Arte, Género y Diseño en Educación Digital, así como artículos en revistas especializadas, habiendo coordinado numerosas publicaciones dentro del ámbito del arte, la educación, la formación de educadores, la lucha LGTB, el patrimonio y los museos. Las letras y los alfabetos constituyen un aspecto relevante de su trabajo, tanto a nivel educativo como de creación artística. Ha presentado exposiciones con temáticas muy impregnadas por la tipografía y las caligrafías, propuestas a las que incorpora fotografía, dibujo, grabado y video. Sus exposiciones de la investigación artística Mujeres Maestras se ha podido ver en Bruselas, Santiago de Chile, Montevideo, Medellín, Lima y otras universidades más. Ha dirigido 10 jornadas internacionales de investigación en educación artística y 5 congresos internacionales. Vaya, si es todo un honor poder dialogar con el doctor Huerta. Doctor, sea bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Doctor, comencemos tal vez introduciéndonos al ámbito de la educación artística. ¿Cómo se educa en arte? Desde su punto de vista, tomando en cuenta toda su trayectoria y conocimiento. Bueno, el tema de la educación artística es un aspecto fascinante del mundo educativo, pero sí que es verdad que es muy complejo porque de por sí el arte ya lo es. Y si pensamos solamente en educar el arte para hacer profesionales del arte, yo creo que esto está bastante bien encauzado porque tenemos las escuelas superiores de arte y las facultades de artes donde se forma a profesionales del arte. Pero sí que es verdad que muchas de estas personas que se forman en las facultades de arte posteriormente durante su vida se dedicarán básicamente a educar en artes. Entonces creo que hay un error sustancial en
en la idea de formar a tantos centenares de artistas al año, cuando buena parte de esta gente se dedicará a la educación. Entonces, yo reivindico el papel de la educación en artes. En realidad, educar en artes, en un sentido muy amplio, es educar a la ciudadanía para transformar la sociedad. El arte lo que consigue es que, a través de las obras y de los relatos de artistas, podamos entender el mundo con una capacidad muy grande para generar relatos personales y transformar aquello que aparentemente es algo sencillo. El arte en realidad es una forma de representar el mundo, como tantas otras, pero muy enriquecedora. Es complejo educar en artes y yo a lo que me dedico básicamente es a la formación de docentes, de profesorado para educar en artes. Pero profesorado no de facultades de arte, sino en la escuela, en infantil, en primaria, en secundaria, es decir, en todos los niveles educativos, donde la mayoría de estos docentes o de estos profesionales de la educación no son artistas, pero sí que yo quiero o deseo que transmitan ese potencial que tiene el arte para entender la sociedad y para entender la historia, ¿no? Entonces, claro, el arte, a nivel de artes visuales, porque yo tengo que aclarar que aunque fuimos músico durante muchos años, yo ya hace tiempo que me dedico concretamente a las artes visuales, es decir, a lo visual. Cuando hablamos de artes visuales, estamos hablando también de un territorio inmenso. De hecho, hoy en día estamos creando imágenes y compartiéndolas constantemente y hay un aluvión. Yo hablo de un tsunami de imágenes que nos llega por todas partes, algunas de ellas creadas por nosotros mismos. Claro, yo como educador en artes y formador de educadores en artes, asumo la responsabilidad de que la gente con quien trabajo en el aula, por lo menos tenga más posibilidades de disfrutar, de conocer y de transitar por esas imágenes, sacando el máximo provecho, digamos, de esas experiencias, de la experiencia que significa observar imágenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando formamos a educadores, en realidad lo que estamos intentando es que esas personas conozcan el arte, conozcan sus posibilidades y lo lleven a las aulas. Eso es complicadísimo, empezando porque el arte se transforma cada día. Es decir, el propio concepto de arte a mí no me interesa demasiado. O sea, cuando decimos qué es arte, ¿no? El arte es lo que decidimos que sea arte, punto. Pero la pregunta clave sería, ¿para qué nos sirve el arte? Entonces, ¿para qué nos sirve el arte? Pues las artes visuales, donde estaría el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura tradicionales, pero también está el vídeo, el videojuego, el cine, la imagen en general, la fotografía, el grabado. Entonces, todo esto es tan complejo y es tan amplio que yo creo que vale la pena plantearlo desde 4 aspectos que yo destaco mucho y últimamente en las publicaciones insisto en ello, que significaría pasar por unas fases que nos permitan disfrutar muchísimo del arte. ¿Cómo? En primer lugar, aprendiendo a observar. Observar es la base, ¿no? Somos grandes observadores, somos animales depredadores. El depredador observa muchísimo antes de cazar a la presa. Entonces, si nuestra presa son las imágenes, pues en principio observar, saber observar. En segundo lugar, disfrutar de lo que observamos. Yo creo que hace falta en esos aprendizajes que transmitimos aumentar, digamos, la cantidad de disfrute, de gozo, de placer por observar. Si esto somos capaces, estas 2 fases, digamos, somos capaces de asimilarlas, a partir de aquí ya viene la fase creativa, es decir, crear imágenes. O sea, seremos observadores, no pasivos, sino observadores muy activos, disfrutaremos de las imágenes y las artes en general, y entonces lo que también conviene estar preparados para crear buenas imágenes, para hacer imágenes.
con un dispositivo que llevamos en la mano todo el día, que es el móvil, podemos hacer centenares de imágenes al día. La pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué hacemos tantas imágenes? Bueno, tenemos ganas de comunicar y las hacemos. Y a partir de ahí, de aprender también a crear imágenes, que esto, cuidado, la gente que hace Bellas Artes pasa 4 años o 5 o 7 preparándose para crear buenas imágenes. Esto no es fácil, pero yo creo que el profesorado, tanto en infantil como en primaria y en secundaria, debe de estar preparado para esa fase, digamos, de la creación, para enseñar a crear imagen. Y ya el cuarto aspecto, la cuarta fase sería difundir esas imágenes. Ahí ya no solamente somos creadores de imágenes con nuestro dispositivo, sino que inmediatamente las estamos transmitiendo al mundo. Insisto, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estamos transmitiendo imágenes al mundo? Bueno, queremos que nuestra gente querida o nuestras amistades o nuestros seguidores pues conozcan lo que vamos nosotros haciendo y tal, ¿vale? Pero si la idea en realidad cuando educamos en artes es transformar la sociedad, lo primero que debemos hacer es transformarnos a nosotros mismos y aprender a, sobre todo, disfrutar de todo aquello que hacemos. Porque al fin y al cabo la enseñanza también es eso, ¿no? Aprender disfrutando. Entonces yo creo que con las imágenes tenemos el gran aliado en educación artística para resultar muy atractivos en general para todo el alumnado. Todo el alumnado, cuando le hablas de arte o le hablas de una visita a algún sitio, se emociona. Entonces debemos de procurar aprovechar esa facilidad que tiene el arte para atraer, para conseguir que nuestra educación sea mucho más sensible, ¿no? Incluso mucho más sentida también. No sé si me he alargado mucho, pero Sí, no, no, yo me apasiono con todo esto. maravilloso. Justamente sobre eso último, profesor, que usted acaba de mencionar, sensibilizar. ¿Cómo lograrlo y cómo potenciarlo desde una perspectiva también crítica en aras de esa transformación social, verdad? Ahora que usted tocaba, y bueno, leía su currículum, usted me lo comentaba en algún momento, todas esas áreas sensibles, por ejemplo, la diversidad, los derechos humanos, ¿cómo se logra ese puente dialógico entre esas agendas y el potencial del arte desde el punto de vista educativo? Sí, tradicionalmente cuando se habla de arte o de educación en arte, hay una parte que es muy habitual en la escuela, que es hablar de técnicas artísticas, ¿no? Si tú le preguntas a un niño o una niña que viene de la escuela, ¿qué habéis hecho hoy en matemáticas? Pues te dirá, uy, pues hemos hecho un ejercicio no sé qué y hemos planteado cosas que han hecho. Pero no te dirá una técnica, te dirá lo que ha hecho. Sin embargo, cuando vuelve de casa a casa a los niños, les preguntan, ¿qué has hecho en arte? Que solo hay una hora, por lo menos en España hay una hora de arte a la semana. Pues hemos hecho acuarela, o hemos hecho ceras, o hemos hecho dibujo a lápiz. A ver, ¿qué has hecho? ¿Has fabricado la acuarela? ¿Has fabricado un lápiz? Claro, esto son técnicas, esto es un puente para llegar a historia. Entonces lo que tenemos que fomentar es cambiar, porque esto sigue funcionando por desgracia, ¿no? Hay como una forma de funcionar así, como insistiendo mucho en las técnicas. Y entonces lo que hay que cambiar es el chip. Es decir, yo para motivar a mi alumnado les planteo proyectos de trabajo. Y esos proyectos de trabajo normalmente parten de temáticas. Y además procuro que las temáticas sean muy atractivas y si puede ser romper un poco con esquemas. Por ejemplo, la temática de la muerte. La muerte es una cosa muy poco tratada en educación y yo creo que es algo fundamental. Entonces yo les planteo, bueno, vamos a hacer un proyecto sobre la muerte. Entonces, podemos utilizar muchas técnicas, podemos hacer muchos objetos o muchas representaciones, pero el tema es la muerte. Y yo siempre les digo, y cuando lleguéis a casa, si alguien os pregunta qué habéis hecho en educación artística, decís, estamos trabajando sobre la muerte. Porque a mí esto de que estamos haciendo ceras o estamos haciendo acuarelas, como que no me sirve. Luego otra cosa que está, claro, y así es como se transforma la sociedad, hablando de temas interesantes. En el tema de la diversidad, que es algo que tampoco está en el currículum, pero que es fundamental,
se trata de hablar de cuestiones de diversidad en todos los sentidos, porque está desde la diversidad funcional hasta la diversidad de género, pero están las diversidades LGTB que yo creo que están muy impregnadas de cuestiones de valores sociales y especialmente de derechos humanos, y además tienen un potencial a nivel de imagen muy, muy interesante que atrae muchísimo al alumnado. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, el bullying, el acoso a los niños y las niñas en la escuela, pues ese tema lo podemos abordar desde el planteamiento de las diversidades. Es decir, entrando a esa cuestión que para el alumnado es fundamental, que es las cuestiones de diversidad sexual, LGTB, y especialmente en alumnado, sobre todo adolescente, que está viviendo su proceso de hacerse a sí mismo, y muchas veces les surgen dudas porque nadie les atiende en estas cuestiones. Para que yo creo que en temas de arte, más que de técnicas o procedimientos, porque ahora mismo con un móvil mi alumnado está haciendo vídeos. Hace 30 años, cuando yo ya empecé a introducir el vídeo en la formación de profesorado, yo me pasaba 6 meses explicando cuestiones técnicas de vídeo. Actualmente las cuestiones técnicas se reducen a una sesión. Lo que nos interesa es qué vas a contar con ese vídeo, cómo la vas a montar, cómo lo vas a preparar, cómo lo vas a argumentar. O sea, vamos más en no tanto en la línea técnica, sino en lo que queremos contar. Entonces, por eso te digo que en temas de arte tradicionalmente se ha hablado mucho de procedimientos y técnicas, pero en realidad se tiene que trabajar por temáticas. Y entonces, bueno, yo con mi alumnado me funciona. Y es lo que procuro también llevar a los talleres, a los lugares donde voy, en este caso que en la estancia aquí en Costa Rica, pues he tenido la oportunidad de en unos talleres presenciales hablarles de estas cuestiones al profesorado y eso funciona estupendamente, porque por lo menos también descubren los potenciales que hay detrás de esas pedagogías artísticas, que si son disruptoras y rompen un poco los esquemas tradicionales, pues mucho mejor. Antes de hablar propiamente del ámbito de los museos, yo quisiera resaltar una arista, una vertiente de su trabajo que me llama mucho la atención y es la tipografía de las ciudades. Y, bueno, todo el abordaje que usted hace en general de las ciudades. Yo cuando he tenido la oportunidad de viajar fuera del país, siempre he pensado que movilizarme en transporte público y observar la ciudad es hacer pedagogía de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, complementado con la fotografía, complementado con esa sensibilidad por observar los detalles tipográficos que encontramos en cada rincón, en cada ciudad, llama poderosamente la atención cómo hoy en día se ha vuelto algo más o menos popular encontrar que cada ciudad tiene su tipografía, con un contenido turístico posible, más enfáticamente, ¿verdad? Estás en Ámsterdam y te aparece I am Amsterdam. Que estás, por ejemplo, en San José, te aparece SJO. Sí, sí, sí. O en Heredia, y todo ese, y el uso de los colores, esa manera a través de la cual la gente llega y se toma fotos a la par de las letras. Quisiera tal vez ese balance en torno a las ciudades, que tanto también han cambiado, ¿verdad? En cuanto a su tipografía a lo largo del tiempo. Sí, de hecho yo reivindico la ciudad como un espacio de letras. Aquí en Costa Rica sois un país de muchísima naturaleza y forma parte un poco de vuestra idiosincrasia y a nivel turístico un atractivo. Pero en la naturaleza no hay letras. O sea, yo no veo una avispa que lleve un letrero detrás. o una ave del paraíso, una planta que tenga un letrero de neón. No. En la naturaleza hay otras formas de comunicación, pero en la ciudad lo que sí tenemos es letras por todas partes. Y en el mundo educativo también. Entonces yo como la letra siempre me resultó muy atractiva, porque yo pienso que el arte es comunicación y las letras son básicamente comunicación, pero no comunicación verbal solamente, también comunicación visual. Y entonces, bueno, cualquier letra de la ciudad para mí es interesante, pero esto que dices del eslogan publicitario a partir de que el de Ámsterdam sería
el referente clásico, ¿no? El eslogan I Amsterdam, porque además al convertirlo en escultura, pues claro, si tú te haces una fotografía delante de la Amsterdam, todo el mundo va a saber dónde estás. Esto hay ciudades que no hace falta. Si tú te haces una foto al pie de la Torre Eiffel, no hace falta que digas dónde estás. O si te haces una foto en la Torre de Pisa, tampoco hace falta que digas dónde estás. Y si te haces una foto en las pirámides de Egipto, pues tampoco. Pero si te haces una foto en medio de una ciudad, en un sitio que te ha parecido maravilloso, o en una playa, pues la verdad, la gente no sabe dónde está. Lo tienes que explicar. Entonces, estos eslogans que se han convertido en tipografías y que las ciudades utilizan ahora mismo, ya es muy habitual en todas las ciudades, juegan también con letras, con colores, con formas, y se ubican de modo que tú te hagas una foto y cuando la reenvías, pues todo el mundo sepa dónde está, con lo cual es un juego turístico clarísimo. Algunos son más acertados. Yo he visto aquí el del SJO en algunas plazas. Está interesante, está gracioso, pero tampoco es tan claro, porque después Costa Rica tampoco es un país tan visible. O sea, seguramente la gente de aquí sabe que SJO es San José de Costa Rica, pero quitando de la gente de aquí, yo no veo tan claro que se sepa dónde está esa persona. Con lo cual, no sé si a nivel turístico funciona, de reclamo, pero sí que es verdad que a nivel interno del país, supongo que sí, claro, si la gente de otro sitio que va a Heredia o viene a San José, pues eso funciona a nivel interno. A nivel internacional ya es más complicado. A no ser, es que claro, el caso de Ámsterdam directamente pusieron todo el nombre, la IAM, junto con el Ámsterdam. Es curioso porque en realidad de lo que se trata es de fotografía documental, es decir, yo estoy aquí, yo estuve aquí. Pero es que yo siempre explico esta cuestión, porque yo viví el proceso del logo de la Ámsterdam desde 2006, que empezó. Al principio no estaba la escultura todavía, pero es curioso porque antes de que estuviese esta escultura junto al museo, al Rijksmuseum, que es el museo real, podríamos decir, de allí, había otro enclave en la ciudad que era una reproducción con esculturas tridimensionales de bronce de las figuras del famoso cuadro de Rembrandt, La Ronda Nocturna. Y eso está en una plaza en el centro, digamos, histórico de Ámsterdam. Claro, el juego era el mismo, es decir, una escultura donde tú te pones en medio y te hacen una foto. Pero claro, si la foto donde tú estás en medio de unos cachivaches de metal, que son personajes y uno que lleva una bandera, la gente no sabe que es un cuadro de Rembrandt y que representa a Ámsterdam, pues tampoco sabe dónde estás. Por eso, a pesar de que el juego era el mismo de introducir tu propio cuerpo en la escultura para hacerse una foto, hasta que no se usó las letras, pues el eslogan no era claro. Por eso es divertido. Yo trabajo las letras a nivel artístico. Y trabajo las letras a nivel artístico porque para mí las letras son imágenes. Entonces, esto es toda una tradición en el arte y hay un artista, por ejemplo, que era un diseñador de moda de los años 20, de hace 100 años del siglo pasado, que se llama Herté. Y Herté dibujaba cuerpos que eran letras. Y bueno, hay toda una tradición en el arte del uso de las letras, la tipografía, la caligrafía para hacer arte. Y además, en Francia, por ejemplo, que es un referente cultural en estas cuestiones, las cartas escritas a mano, por ejemplo, por Víctor Hugo o grandes escritores, están consideradas arte, porque se conservan y esto realmente es algo precioso. Es un documento que luego pasó a ser libro, pero que se conserva escrito a mano por el propio autor en este caso. Y luego ya yendo un poco más lejos, ahora que somos tan globales, si algo diferencia Oriente de Occidente, si hay algo que nos diferencia, evidentemente hay una tradición cultural diversa, pero hay una cosa muy interesante que es que, por ejemplo, en China o en Japón, la escritura es un arte. No tienen alfabeto. Nosotros tenemos alfabeto, ellos no lo tienen. Por tanto, la escritura manual en realidad se convierte en un arte. Entonces, claro, yo lo que hago es intentar llegar un poco a ese lugar, pero utilizando las letras para convertirlas en arte visual, a nivel artístico.
Y desde una pequeña carta manuscrita hasta un cuadro donde dibujas con letras, pues todo eso permite a nivel educativo muchas cosas interesantes, porque el alfabeto forma parte de nosotros mismos, ¿no? A nivel cultural. Muy interesante, doctor Huerta, todo lo que nos está comentando. Yo no quisiera irme todavía del tema de las ciudades, pues me llama la atención también la sensibilidad y su nivel de análisis en torno a otros recursos visuales que permean la ciudad, cómo se produce el entorno a través de imágenes, los grafitis, los manifiestos que se pueden encontrar, cómo la historia cuenta su memoria a través de imágenes. Ese es otro aspecto que, bueno, quisiera aprovechar para conversar y compartir con usted. En realidad, a mí una de las cosas que más me interesa también, dentro de lo que es la imagen de la ciudad, es cómo vemos la ciudad el colectivo del profesorado, los docentes. Y ahí es donde entra el juego también de la parte estética, ¿eh? Pero insisto, como el arte es transformación social, yo lo que analizo es de qué modo los docentes vemos la ciudad y cómo nos gustaría transformarla. Y uno de los talleres que he hecho acá en Costa Rica era precisamente la ciudad y sus docentes. Siempre pensamos que la ciudad es algo que, una cuestión de arquitectos, de urbanistas, de ingenieros. Yo creo que la ciudad son las personas, básicamente. Evidentemente los edificios nos hacen falta, pero la ciudad son las personas. Entonces, el colectivo docente jamás se le pide qué opinión tiene de la ciudad, si es que alguien piensa que la tiene, yo creo que sí. Tampoco se le pide cómo le gustaría que fuese la escuela, donde va a trabajar 40 años, pero nadie le pregunta cómo le gustaría que fuese. Entonces, bueno, pues yo creo que vale la pena tener en cuenta la voz del colectivo docente. Y en ese sentido sí que investigo cómo ve la ciudad ese colectivo docente y cómo le gustaría mejorarla. Y entonces yo no utilizo tanto a lo mejor que me hagan cuestionarios, ¿qué te gustaría? Y explicar, sino que hagan imágenes. Y que con sus imágenes abordemos un poco esa mirada particular del colectivo docente hacia la ciudad. Y ahí están las letras, claro. Entonces, es curioso porque muchas de las imágenes, cuando hacemos este tipo de talleres, la gente que participa me envía fotografías y en la mayoría de esas fotos aparecen textos y letras y carteles y tipografías de todo tipo, porque están ahí. Y entonces se fijan en ellas. Normalmente la gente cuando pasa por mis cursos siempre dice, uy, ahora estoy obsesionado con las letras. No es que estoy obsesionado, es que ahora las es más. Estaban ahí y las veía siempre, ¿no? Sí, me interesa mucho la mirada del colectivo docentes. Y ya, bueno, ya ingresando al terreno de los museos, hemos conocido su trayectoria, su trabajo en torno a la educación de museos, cómo se produce el entorno ahí. Y quisiera tal vez un balance suyo antes de hablar de lo propiamente artístico, de cómo los museos se han visto afectados e incluso, bueno, obligados a reinventarse algunos ante este contexto de la pandemia. Que, bueno, si bien ya habíamos incursionado los museos en general en el ámbito virtual, habíamos tenido presencia en medios actuales de comunicación virtual, lo cierto es que hemos tenido un énfasis, un predominio presencial, muchos de nuestros museos. Acontece la pandemia y bueno, eso implica todo un cambio, un giro en cuanto a las maneras de comunicarnos con el público, con los públicos. Yo quisiera tal vez conocer su opinión. Bueno, que usted que tiene conocimiento en museos en distintas partes del mundo, lo que ha significado esta pandemia, el impacto que nos ha generado y qué perspectivas puede usted observar de los museos de ahora en adelante, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ahora se ve en pantalla, pero de repente me he venido aquí a la playa. Qué envidia. Cuando,
¿qué nos permite el mundo digital? Pues que ahora estoy en la playa, ¿no? No, es que, claro, estas cuestiones tienen su gracia. Es decir, usted me pregunta por cómo ve el mundo digital, cómo está transformando los museos esta cuestión, qué estamos haciendo nosotros al respecto. Claro, yo soy educador en imágenes y antes de comenzar la sesión me preguntabas, ¿y esta variedad de cosas que usted trata? Yo en realidad creo que solo hago una cosa, que es educar en artes, no hago mucho más. Lo que pasa es que lo hago, digamos, con perspectivas y miradas distintas, pero básicamente me gusta la educación en artes. Entonces, este fondo que descubrí de palmeras tropicales es porque cuando yo decía que venía a Costa Rica a una estancia de investigación, todo el mundo decía, ah, bueno, te vas a tomar unos daiquiris en la playa. Digo, no he estado en ninguna playa en este tiempo, pero yo venía a conocer a la gente de aquí en persona, después de tantos meses de pandemia, que no nos, aquí me dicen que no, pero en España tuvimos hasta 3 meses estar encerrados en casa, en nuestras casas. Formalmente era un arresto domiciliario, estábamos en presidio, pero en nuestra propia casa. 3 meses, eso lo contamos ahora y nos reímos, pero aquello fue muy duro. O sea, y para mucha gente especialmente, claro, crítico, porque, bueno, nosotros pudimos remontar desde, digamos, a nivel educativo, formando a la gente desde casa con los ordenadores y las conexiones y los programas, pero mucha gente no podía ni trabajar, porque su trabajo no lo podía hacer a través de un computador, claro. Bueno, total, que cómo estamos transformándonos a través de esta pandemia, que ahora mismo aquí en Costa Rica está, digamos, como mal, ¿no? La situación está, la cuarta ola está como más difícil. En España la situación está mucho mejor, hemos tenido temporadas más complicadas. Pero lo cierto es que esta pandemia en realidad nos pone a prueba, igual que nos pone a prueba todo cada día. Nuestras vidas es un intentar superar dificultades y esta pandemia es especialmente cruenta con la gente, digamos, que sus defensas no le permiten afrontarla mejor. Claro que sí. Y a todo el mundo nos está afectando porque nos transforma. Justo en marzo de 2020, del año pasado, yo entregué a la editorial Tirant lo Blanc un libro que se llama Arte, Género y Diseño en Educación Digital. En ese libro, la pregunta que yo le hacía a 40 personas relevantes, digamos, era ¿cómo nos está transformando el universo digital? Yo no me imaginaba que esa pregunta que yo hacía cuando estaba preparando la redacción del libro a estos 40 personajes, nunca imaginé que en realidad estábamos hablando ya de lo que venía, que era la pandemia. Entonces ese libro era como premonitorio de cómo nos está transformando el universo digital. Pero esto ha sido lo que ya venía pasando unos años atrás, pues forzar la maquinaria mucho más rápido. ¿Cómo nos está transformando? Pues hay unas multinacionales que todos conocemos, Amazon, Google, Facebook, que tienen muchísimos datos nuestros. ¿Cómo nos está afectando esto? Dentro del sistema comercial, ¿no?, que es lo que predomina en nuestra economía, pues esos datos lo que están provocando es que esas multinacionales ya están prediciendo lo que nos va a gustar dentro de un año. Y entonces están produciendo porque ya saben lo que nos va a gustar. Nosotros no lo sabemos, pero ellas sí, ya lo tienen previsto. Y hay un libro precioso de Jorge Luis, ya te diré, Jorge Luis Marcos que se llama Las videntes. Este libro se ha publicado recientemente. Y entonces en ese libro lo que reivindica el autor es que las pantallas son como las pitonisas de la Grecia antigua, es decir, que preveían el futuro. Entonces nosotros en las pantallas vamos dejando, bueno, en los dispositivos vamos dejando información
Esa información se está acumulando en unos big data espectaculares, pero que unos algoritmos deciden con qué nos vamos a vestir tú y yo dentro de un año. Porque ya saben hasta lo que nos va a gustar y qué vamos a comprar. La prueba está que a lo mejor tú estás por casa, si tienes una Alexia o un dispositivo de estos de Google o yo qué sé, si tú estás por casa y no está conectado el aparato, pero estás hablando con alguien de que te vas a Costa Rica, bueno, que te vas de viaje, vaya, en mi caso. Y entonces entras a tu computador, vas a hacer un trabajo, entras en Internet y te aparecen anuncios para ir a Costa Rica. A ver, es que ya no hace falta ni que los tengamos en marcha. O sea, ellos ya previenen todo lo que nos va a pasar. Todas esas pantallas videntes nos han transformado. ¿Por qué? Porque de forma consciente o inconsciente nosotros nos dejamos querer por esa previsión absoluta de lo que va a ocurrir. Yo soy una persona con un deseo muy grande de libertad, siempre fue algo que me obsesionó, la libertad, ¿no? Ser libre para decidir cosas y tal. Todo esto me preocupa, porque al final, en realidad no estamos diciendo nada, alguien está diciéndolo por nosotros. Pero si ya vamos al terreno patrimonial, que es lo que más o menos aquí puede interesar, pues sí que está afectando la cuestión de, por ejemplo, los museos digitales, los museos online. Hace 7 años, mi marido y yo decidimos crear un museo digital que se llama museari.com. Entonces, cuando creábamos ese museo, pensamos, bueno, esto va a servir para algo. Y entonces decidimos que sería un museo en defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual. Eso ya nos daba, digamos, nuestro propio espacio en el mundo digital, porque es un museo online, no tiene un espacio geográfico real y un edificio, ¿no? Es un museo online. Claro, en este último año y medio, en museari.com hemos trabajado más que nunca, porque el museo ha sido mucho más visitado que antes. Quiero decir, que mientras los museos tradicionales están dándole vueltas a ay, ¿cómo nos acomodaremos? Es que a lo mejor no hacen falta tantos metros cuadrados, ni tantas salas de exposición, ni tanto presupuesto público para a veces hacer cosas que no va a haber prácticamente nadie. A lo mejor no hace falta ese derroche a nivel presupuestario, con una cantidad ingente de necesidades que eso tiene de mantenimiento. Y entonces a nivel virtual todo puede ser mucho más sencillo y rápido. Nosotros nos sorprendemos cuando a Museari llegan cartas o mensajes de gente de Singapur o de Australia y tú dices, pero esto, claro, es que ahí no hay límites, o sea, no hay una pared o no hay un pago de entrada, porque nuestro museo es gratuito y está abierto 24 horas al día. Un museo que puede verlo cualquiera en cualquier parte del mundo con un dispositivo móvil. Entonces, eso nos está transformando, claro que sí, porque el hecho de que lo importante no es que Museari sea un museo virtual, lo importante es que Museari tiene una función, tiene algo que contar. Entonces ahí tenemos a 70 y tantos artistas que ya han colaborado con Museari y cada mes inauguramos una exposición y de esos 74 artistas, 4 son de Costa Rica. Y entonces este viaje a Costa Rica, a nivel, digamos, profesional, me ha servido por una parte para conocer a la gente de la universidad que aquí me acoge, que es la Universidad de Costa Rica, pero también para conocer personalmente a los artistas que están colaborando con Museari, a quienes yo no conocía personalmente. Toda nuestra relación era virtual. Y entonces ahora les he visto en persona, nos hemos visto con mascarilla, nos hemos visto y hemos estado compartiendo conversaciones estupendas. Y claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo no digo que lo virtual sea un paso para llegar a lo real. No, no. Yo digo que lo virtual es ya en sí algo concreto y claro. Pero además, si se establecen relaciones personales, pues qué maravilla poder haber conocido aquí pues, al artista Osvaldo Sequeira o a la fotógrafa Susi Vargas
o al artista Manyu. Claro, esas personas, esos artistas que están en Musear y que yo solo sabía que existían a través de la pantalla y de la red, pues ahora les he visto en persona. Pues ahora sé que existen, que no es una ficción, no es algo que alguien se había inventado y está. No, no, existen, son personas y he estado con ellas. Y eso es maravilloso, porque ese contacto personal no lo puede suplir ninguna red, ningún artefacto, ningún dispositivo móvil o ninguna conexión online. No, eso es algo especial. Entonces, yo creo que las posibilidades que nos da el mundo online son grandísimas, hemos de saber aprovecharlas. A nivel educativo todavía estamos empezando, pero al mismo tiempo no debemos perder de vista jamás lo que significa una relación humana física de cercanía. Y eso sí que es verdad que esta pandemia nos está trastornando mucho, porque el hecho de que pienses de que una persona con quien estás hablando te puede contagiar de un virus, eso es muy grave. Quiero decir, transforma realmente la forma de relacionarnos a nivel más personal, ¿no? Bueno, tenemos que ir pensando que esta pandemia pues la vamos a superar entre todos y vamos a intentar pues educarnos nosotros mismos mejor para afrontar la situación y no caer en trampas, porque al final también hay muchas trampas que debemos de sortear. No sé, perdona Luis, igual me extendí mucho, voy a salir de la playa un ratito, voy a secarme. No, esa imagen suya, doctor, lo hace a uno desear estar en el Caribe de Costa Rica. Vale, ya he vuelto, ya volví. Esto es lo que nos Sí, permite el son mundo apenas virtual. unas cuantas horas. Si es el Pacífico, por ejemplo, son un par de horas de viaje desde Claro, el centro de la ciudad. claro. Sí, pero Bueno, yo te digo que este primer viaje a Costa Rica era un viaje también de conocernos, pues, de descubrir, pues el hecho de haber estado en el Museo de Cultura Popular, ¿no? Me encantó que nos enseñaseis aquellas plantaciones, aquellas historias, aquella casa de un expresidente, una serie de... O lo vivo que está con esas actividades que programáis y tal. Yo creo que esas cosas si se viven en directo mejor. Podría haber entrado por internet, pero haber vivido allí esa mañana tan deliciosa, ¿no? Sentarse en aquellas sillas de mimbre, aquellos sillones, estar allí conversando en el salón. No sé, son vivencias que vale la pena aprovecharse. sí, a propósito de eso, doctor, y para cerrar un poco este tema de la virtualidad, presencialidad en los museos, hay experiencias que son propias de la presencialidad en los museos, que si bien un tour virtual o una exposición virtual nos llena de nos puede permitir muchísimos aprendizajes, pero eso que usted decía, respirar el aire en un espacio como una casa antigua que entra por la ventana o ver llover, que eso es algo que también tiene su estética, conversar, caminar, esas cosas considera usted que le van a permitir a los museos en términos de presencialidad poderse sostener. Sí, lo que yo creo que los museos van a tener que replantearse. De hecho, ICOM para el próximo año el eslogan es repensar los museos, algo que en realidad se ha hecho siempre, pero bueno, vamos a repensarlos un poco más. En realidad yo creo que una experiencia como la que vivimos aquel día en el Museo de Cultura Popular, con la directora del Instituto de Investigaciones Educativas, Jacqueline García, con una documentalista de la Universidad de Costa Rica, contigo de mediador explicando todas las actividades que hacéis y cómo funciona el museo. Eso para mí ya tiene una forma, un contenido en un momento concreto, para mí, porque fue una experiencia personal. Eso es bastante intransferible, yo puedo hablar de ello, pero eso es intransferible. Sin embargo, las experiencias virtuales, desde hacer una foto y enviarla a redes sociales o establecer un diálogo como este y luego colgarlo por si a alguien le apetece y tal, claro, eso sí que es transferible, Claro. porque eso queda archivado, la archivística es todo un arte, y entonces siempre habrá quien recuperará
Por ejemplo, es curioso porque ahora se están haciendo 2 tesis doctorales, 2 estudios, 2 investigaciones sobre Museari, sobre nuestro museo. Y entonces, quienes están haciendo las tesis, estos trabajos de investigación, me dicen, es que Ricard, es que te vas al Facebook o al Instagram de Museari o al tuyo personal y tenemos todo un catálogo de todo lo que ha pasado en Museari en los últimos 7 años. Porque está todo ahí, está reflejado ahí. Porque hemos ido subiendo la información en redes y ese archivo permanece ahí, tú lo puedes ver en cualquier momento. Igual que están las exposiciones de los 72 artistas o están todas las actividades que propone Museari. Claro, esa cuestión personal, digamos, de haber vivido un momento muy especial con otras personas en un determinado lugar, es bastante intransferible. Es como cuando intentamos hacer una foto de un paisaje de una salida de una puesta de sol maravillosa y hacemos la foto y decimos, ay, pues no, me está impresionando, pero yo aquí en la foto no veo eso que me está pasando. Pues algo así, ¿no? Es decir, la experiencia vivida, vivenciada a nivel de realidades, pues es una, y es bastante intransferible, es muy difícil de explicar. Para eso está el arte también, ¿no? Para generar metáforas. Pero la experiencia virtual normalmente ya de entrada se plantea casi que compartida. O sea, que aunque no vaya a ser compartida, parece que ya lo estemos planteado como experiencia compartida. Y esa es una ventaja, porque digamos que es más generosa, la experiencia virtual es más generosa, pero al mismo tiempo muy igual, porque ya llevamos 1 año y medio insistiendo mucho en lo virtual y hay un momento que tanta información se acumula a nivel en la mente, pero esta es muy igual, porque dices, bueno, yo estuve en un congreso en Brasil, no estaba en Brasil, estaba en casa en mi habitación. Entonces, a pesar de que la gente estaba diciendo cosas interesantes y tal, pero a mí se me ha quedado casi igual que el otro congreso que hubo en Canadá o el otro que hubo en Francia. O sea, es que al final tu cuerpo está en un sitio y parece que todo lo que ocurre forma parte de ese sitio. Y esa es otra cuestión que hay que abordar de las posibilidades que tiene también lo virtual de aburrirnos, de lo que se llama el hartazgo tecnológico. Te aburres de tanta tecnología y de tanta repetición, de reuniones virtuales y todo parece igual, ¿no? Entonces debemos de plantearnos cómo evitar ese hartazgo tecnológico. Sí, y en ese, bueno, y qué interesante y qué rico es poder conversar con ustedes de tantos aspectos relacionados con el arte, la educación y ahora los museos. Y en ese hartazgo tecnológico, ¿qué tan cuidadoso debe ser el museo en proponer o en generar una propuesta de exposición virtual que sepa calar, que sepa tener incidencia, que no sea una galería virtual más, si se quiere, sino que sepa contemplar los momentos que está viviendo el público, que sepa comprender también el tipo de imagen correcta, el recurso del video, que tenga también la capacidad de entender la tipografía adecuada, porque a veces cuando hacemos cédulas, cuando diseñamos una cédula, nos perdemos de vista la importancia del tipo de letra y consideramos que solo poner un texto con una letra Times o ahí normal, digamos, ya es suficiente, y no. O sea, con usted uno descubre la profundidad de todo este tipo de decisiones creativas. Quisiera tal vez un balance en torno a cómo producir una exposición virtual, que es un poco la realidad que tenemos ahorita en muchos museos, y qué Sí. sugerencias podría darnos en esa dirección. Pues mira, precisamente ese es un reto, es decir, cómo plantear las exposiciones virtuales, que nosotros ya desde Museari nos planteábamos hace 7 años y hemos evolucionado, de modo que sabemos que una persona frente a la pantalla tampoco pasa tanto tiempo como puede ser el esfuerzo de trasladar. Imagínate, tú quieres ir al Louvre, a París, pero tú harás un esfuerzo para llegar hasta París. Y una vez estás allí, para entrar al Louvre, si es que te dejan entrar con la pandemia y la gente de las colas. Pero bueno, y una vez dentro tú disfrutarás del museo. Pero claro, si el esfuerzo que vas a hacer es abrir tu móvil, poner una dirección y allí aparece, pues es diferente, porque entonces como no ha habido prácticamente esfuerzo, pues
a lo mejor no te interesa tanto lo que está ocurriendo allí, porque no has cargado de interés tu propia mente, digamos. Entonces, en ese sentido, este año, para que te hagas una idea, yo llevo 20 años dirigiendo un diploma de educación artística y gestión de museos y ha funcionado siempre a nivel presencial. Pero este año decidimos replantearlo y convertirlo en virtual. Y ahí es donde está el reto de nuevo, ¿no? Especialmente también entre el profesorado. Hemos incorporado profesores que podían ser ya internacionales, porque la conexión nos lo permite, y están llegando solicitudes de gente que quiere hacer el curso de otros países. Es muy diferente, claro. Hasta ahora, siempre un recurso clarísimo era, como el curso se hacía en Valencia, los museos de Valencia se implicaban y nosotros hacíamos visitas a museos presenciales con el grupo de estudiantes. Ahora, y esto he tenido que explicarlo a algunos profesores, porque parte del profesorado no entendía, ¿y esto cómo lo vamos a hacer online? Que ahí está el reto. Es decir, para empezar, vamos a tener estudiantado internacional, que estará en sus propios países y que tiene además realidades diferentes, y debemos de atender a ese reto que es ese público diferente que vamos a tener en el curso, en el diploma de educación artística y gestión de museos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si las visitas, claro. Yo siempre se lo comento al profesorado cuando hablábamos de transformar el curso de presencial a online. Digo, pero vamos a ver, lo importante no es si lo hacemos presencial o lo hacemos online. Lo importante es si tenemos algo que contar. Si tienes algo que contar, pues al final lo contarás con los medios de que dispongas, pero lo importante es tener algo que contar. Claro, si tienes profesionales de la educación en museos, de la gestión de museos, directores y directoras de museos que están implicados en el curso, esa gente tiene mucho que contar, tiene una experiencia y un bagaje muy grande. Lo que pasa es que hasta ahora lo contaba en presencia de su alumnado y ahora lo tendrá que hacer online. Yo hace ya años que estoy impartiendo clases en másters online y en cursos online. Y claro, tú no puedes plantearte las cosas igual que cuando lo haces presencial. Pero es que tampoco es nada actual la educación a distancia. Aquí, igual que en España, tenemos universidades de educación a distancia. Esto ha existido hace años, incluso antes de que existiese Internet. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿No? Yo no creo que Internet o el mundo online o el mundo virtual haya venido para cambiar radicalmente todo. No es así. Nos aporta muchísimas más posibilidades. Pero lo que tenemos que hacer es aprovecharlas, igual que siempre ha ocurrido en la historia cuando aparecen nuevas formas de contar o nuevas tecnologías. Cuando se habla de la tecnología digital como nuevas tecnologías, yo creo que no es adecuado. Son tecnologías y son tecnologías digitales. Nuevas ya no son, porque esto ya llevamos bastantes años. Pero bueno, también cuando nació la fotografía era una nueva tecnología, y cuando nació la televisión era una nueva tecnología, y cuando nació la imprenta era una nueva tecnología. O sea, tecnologías, por ejemplo, la tecnología del alfabeto lleva miles de años funcionando y permanece intacta. Las 26 letras con las que se escribió la columna trajana son las mismas que utilizamos más de 2000 años después. Entonces, vale, la tecnología digital nos aportará cosas, pero no ha venido de repente una tecnología porque antes no había. Tecnologías tenemos hace miles de años. Entonces, yo no lo veo ni tan grave ni tan espectacular. Pues mira, tenemos que amoldarnos. La tecnología digital tiene muchas posibilidades. Y nosotros con el curso de formadores de educación artística y gestión de museos, pues estamos entusiasmados. Porque vamos a ver qué pasa después de 20 años, que ya teníamos como todo muy, muy claro, pues ahora resulta que todo se transforma. Pues claro que sí, como los niños cuando crecen, que ven que el mundo se transforma y ellos van creciendo y tienen que adaptarse, nosotros igual. Bueno, nos acercamos ya al cierre del programa. Yo quisiera agradecerle al doctor Huerta todo su bagaje, todo el conocimiento que ha compartido con nosotros hoy. Y quisiera, bueno, a partir de su experiencia en Costa Rica,
y su visita a museos en el país, un balance particular de alguien experto, alguien que conoce museos en el mundo, que tiene bueno, experiencia, todo un proceso de museo virtual, que nos comenta un poco cómo percibe la realidad museológica en nuestro país a partir de lo que visitó, a partir de lo que pudo conocer. Sí, pues he disfrutado muchísimo lo poco que he podido ver, porque también ha habido mucha actividad en la Universidad de Costa Rica y la verdad es que me ha parecido fantástico que se pudiese motivar a la gente de nuevo a actividades presenciales, eso estaba muy bien. También las reuniones y conferencias fueron muy bien. Y el poco tiempo que he podido ver museos, pues te hago un pequeño balance, pero muy somero, porque ha sido... hay un museo que no tiene edificio, pero existe ya, que es el Museo de la Universidad de Costa Rica. Entonces pude reunirme con su directora y con gente que está trabajando ya hace años en este proyecto, que ya es una realidad, pero que no tiene edificio aún. Están previsto hacer un edificio. Claro, me pareció que la ilusión con la que esta gente lleva ese proyecto del Museo de la Universidad de Costa Rica, pues es encomiable. Y entonces me estuvieron explicando todas las más de 100 colecciones que hay en la universidad, desde cuestiones de animales, plantas y colecciones de riqueza, digamos, biológica, hasta cuestiones más tecnológicas o colecciones más de temas de arte incluso, ¿no? O sea que tienen un reto por delante. Por ejemplo, la posibilidad de haber visto, por cierto, ya estamos hablando de proyectos de futuro. Y entre esos proyectos de futuro, una de las cosas que hemos planteado es comparar y contrastar qué está ocurriendo a nivel educativo en los museos de Costa Rica, contrastando con los museos de Valencia. Entonces, eso ya es un proyecto de futuro que vamos a abordar, concretamente con la Universidad de Costa Rica y, bueno, a lo mejor podemos integrar a más instituciones. Sin embargo, la Universidad Nacional, que es donde tú trabajas, donde se hace este programa, sí que tenéis el museo, en este caso, de cultura popular, con su espacio, con sus edificios, con su plantación, con una serie de historias fantásticas que me alegró muchísimo conocer. Yo creo que es un espacio que a una persona de cualquier edad le puede encantar. Y ya te digo, trasladarse a Heredia, en este caso, fue uno de los lugares que pude conocer gracias a la visita al museo y conocer mucho, por ejemplo, de la historia de este país. Y ahora que estáis celebrando los 200 años de independencia, pues me parecía como muy significativo, ¿no? Conocer la historia del país a través de un museo, de un lugar, de un enclave importante donde además han ocurrido cosas. Son museos porque son muy patrimoniales. He visitado varios cementerios aquí. Me gustan mucho los cementerios. Ahora estoy a punto de publicar un libro sobre cementerios que se llama Cementerios para Educar. Entonces estuve en Cartago, en el cementerio general de Cartago, que me pareció maravilloso y donde especialmente me interesaba el panteón, el mausoleo de los Espinac, por una cuestión también de relación familiar, que es el único que quedó en pie después del terremoto de 1910, con lo cual pues, tenía como su gracia, ¿no? Y el cementerio es una preciosidad. Estuve también en el General de San José y en el de Guadalupe. El de Guadalupe, donde además está al lado de la casa del artista que fundó Olga Espinac, otro personaje que me interesa por la familia Espinac y la relación familiar. Lo digo porque estos 3 cementerios que he podido visitar, tú me has preguntado por museos, pero yo creo que es un entorno patrimonial tan importante como un museo. Entonces, yo fomento mucho las visitas a cementerios. Y de hecho, en el cementerio de Cartago, tuve la posibilidad de conocer y nos explicó todos los detalles del cementerio a un historiador que se llama Armando Moya, y el hombre pues me recreó la historia de Costa Rica gracias a los cementerios y al enclave patrimonial que supone la memoria de todo un pueblo. Luego, un museo que me encantó fue el Museo Nacional. El Museo Nacional, el antiguo
la fortificación esta militar, que ahora entras por un jardín de mariposas y luego ves las antiguas celdas, que todavía algunas conservan los grafitis de los presos. Y luego la explicación, claro, todo muy volcado por el momento a la celebración de los 200 años de independencia, pero me pareció que tenía un aire educativo y comunicativo muy potente, porque a veces los museos son crípticos en su mensaje y sin embargo aquí la lectura yo la podía hacer de manera que aprendía mucho. Y esto es importante que en un museo aprendas. Algo similar me supuso la visita al Museo del Jade, que me parece espectacular como arquitectura, como planteamiento, como colección, que está muy a la vista, está muy visible, incluso hay cajones que puedes abrir y ves elementos que están allí guardados, o sea, la colección está toda a la vista y además a nivel de discurso expositivo también muy didáctico. O sea, que de esos dos museos que están uno enfrente del otro, están en la misma plaza, me llevé siempre esa sensación especialmente buena de aprender cosas y aprender cosas de este lugar, de la fauna, de la tradición, de cómo la gente ha vivido durante siglos una serie de historias, de los pueblos originarios y cómo han luchado, ¿no? para mantener un poco su identidad. Pues todo eso yo me llevé una impresión espectacular. Y también me gustó muchísimo el antiguo aeropuerto, que ahora es el Museo de Arte Costarricense, porque hay una exposición de adquisiciones recientes, entonces pude acercarme al arte que se está haciendo ahora mismo en Costa Rica y algunos de los artistas que estaban allí expuestos, y algunos además muy representados como Susi Vargas o Osvaldo Sequeira, son artistas museari también. Claro, esta exposición a mí pues, como que me cautivó, porque la sentí muy cercana, ¿no? Incluso conocí el Museo de las Mujeres, que es un museo que en realidad lleva un proceso, digamos, pero que lleva ya años funcionando y lo dirige una mujer que se llama Claudia, que es un encanto. Bueno, la verdad es que el poco tiempo que tuve fue para visitar museos y en esos museos la sensación que me llevé en todos ellos fue muy positiva, tanto por la parte, digamos, arquitectónica, que a veces se tiene muy en cuenta, ¿no? Claro, el del Jade es una arquitectura más espectacular, pero por lo menos también el Museo del Oro, que está en ese sótano, ¿no? En esos bajos, también es muy espectacular. Pero por lo menos llega el discurso a la gente de manera que conoce su propia historia, que esto es fundamental, ¿no? La memoria del país. Y ahora que estáis celebrando, yo me alegro muchísimo por vosotros, que tengáis ya 200 años de celebración de la independencia. Yo llegué justo el día de la celebración de la independencia. Pues el haber visto estos museos y en un momento tan especial, la sensación es muy positiva y muy buena. Me voy con un buen gusto de boca de haber visitado el país, de haber conocido un poco vuestra realidad. Bueno, hemos llegado al cierre del programa. Le agradecemos mucho al doctor Huerta su tiempo, su enorme gentileza también para compartir con nosotros. Les invitamos a una próxima edición de Museo Dialoga. Ha sido un enorme gusto. Se despide su servidor Luis Pablo Orozco. Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Gracias.